Antes que nada, para que nuestra gente se ubique, cuéntanos dónde estamos actualmente ahorita, en este momento. Sí. La ilusión de una persona que nació en un hogar pobre, hija de un tipógrafo, fue reunir una biblioteca, tenerla, no la biblioteca que tenía mi padre, que la acomodaba en 2 cajas vacías de huevos y ahí estaban porque sus recursos no le daban para más. Entonces me hice la promesa, una, de no ser pobre, porque estorba. No es que haya que ser rico, pero la riqueza ayuda, en tanto que la pobreza estorba, frena, deforma, quita independencia al sujeto. Entonces, yo, llegando a México, sin recursos, lo primero que hago es comprar un libro a plazos de $1 por semana a un librero muy famoso, Zaplana. Y ese libro es novedad y lo conservo porque es la edición de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Y esa fue mi primera adquisición. Ya antes, en mi estancia en Oaxaca, me había preocupado no de buscar trabajo, sino fuentes de investigación históricas de México. Desde el principio tuve la conciencia, a diferencia de mis padres, de que la estancia en México sería larga y me preparé para ella, pero fundamentalmente me estudié a Lucas Alamán, a Vasconcelos, y me eché a cuestas un libro, México a través de los siglos, que si me dijeran que tengo que leerlo ahora, me pondría a temblar, pero que en aquel instante que era de ocio, que era de tranquilidad espiritual, me fue muy aliciente y contribuyó a sembrar la raíz de mi mexicanidad. Señor, ¿dónde nació y cómo fue la infancia de don Eulalio Farra? Pues nací en Santander, en un barrio que se llama el Barrio Latino, por estar cercano a el centro de cultura que representaba don Marcelino Menéndez Pelayo y la biblioteca municipal, que era por fuerza mi lugar de residencia más frecuente hasta donde lo permitía mi edad, porque había un bibliotecario tan severo que cuando le pedí un libro de Blasco Ibáñez me dijo que yo era muy niño para leer a Blasco Ibáñez. Llegué a México, a Coatzacoalcos, y de Coatzacoalcos nos instalamos en Oaxaca, y en Oaxaca, como acabo de asegurar, me dediqué a estudiar México. Hice amigos entrañables, que algunos conservo todavía, y Oaxaca fue un remanso en donde incluso hubo alumnos del Instituto Juárez que me tomaron por un maestro
y les daba clases de gramática y de francés. Y lo hacía con el mejor espíritu generoso, al aire libre, en un parque, el Parque del Llano de Oaxaca. Tal. Y luego Oaxaca me permitió entrar a las civilizaciones orígenes, Mitla, Monte Albán, los zapotecas, y todo eso fue conformando una mentalidad, un ambiente y una fecundidad íntima en cuanto a lo que uno ha vivido y lo que quiere vivir. ¿Cómo influyó don Eulalio en el mundo de la publicidad? Adentrándose primero por necesidad y luego... Bueno, eso mito. Primero tenía que elegir una actividad. Desecho la del periodismo, como he contado, y me atengo a la de la publicidad porque me parecía un periodismo comercial, abierto, no había que ocultarlo. O sea, hacer propaganda a los productos era tan normal como hacer publicidad a los hombres. No en vano, en la historia, el elogio al hombre precede al elogio a las cosas. Esto es importante porque es el antecedente y en gran parte la diferencia entre propaganda y publicidad. Primero se elogia al hombre y luego se elogian las cosas que el hombre produce o consume. Platícanos de los personajes que han estado aquí en su biblioteca. Pues Díaz Ordaz, Miguel Alemán, López Portillo, varias veces, bueno, y luego pues los grandes intelectuales, cuántas veladas se han celebrado aquí, teniendo a Octavio Paz como cabeza, celebrando aquí su cumpleaños, incluso. Aquí ha estado el Gao comiendo caviar, que yo no quería que en sus moderaciones cabía el caviar, pero le gustaba. Aquí ha estado Carlos Fuentes celebrando su cumpleaños también. Y aquí ha estado Humberto Eco, que era mi amigo antes de El nombre de la rosa, porque después del nombre de la rosa se ha hecho tan importante, se ha comprado un castillo allá cerca de Milán y no hay quien lo pueda ver. Entonces, pero a Humberto Eco salía conmigo a los bailes en Acapulco y les gustaba mucho pellizcar a las mujeres en los pompis. Y entonces era un tío muy cachondo y yo creo que lo sigue siendo. Antes McLuhan ha estado, ha dedicado libros, Esram, Aranguren, Abraham Mols, todas las grandes figuras internacionales de la comunicación, sobre todo de la zona de Austin y de Stanford, que fue la que ha dado los mejores teóricos en su tiempo. ¿Y la Publicidad Ferrer? Publicidad Ferrer nace en 1960. Dimite el director técnico de Casa Madero y el señor Salinas, un gran enólogo,
y me invita a que yo también renuncie. Y yo renuncio como hombre solidario que soy y quedo un poco a la deriva. Seguiré en la publicidad. Y decía no, porque ya cerré mi ciclo. Pero no era así. Me faltaban cosas importantes. También puede suceder que me dedique a una actividad conexa con la publicidad. Y entonces tuve dos ofertas importantes que estuvieron a punto de convencerme. Una era de don Eugenio Garzasada para que fuera el Grupo Monterrey, donde don Eugenio me había tomado una semana para él personalmente enseñarme todos los negocios y no comprometerme mientras yo estaba con Casa Madero. Pero cuando renuncio y estoy libre, una llamada de él diciendo: ¿qué pensó usted? Le mantengo mi deseo de que venga a colaborar con nosotros. Ya en ese entonces, desde Anuncios Modernos, hacíamos la publicidad de Carta Blanca. Y luego me ofrecieron la dirección general de la cadena García Balseca. Y eso tenía muchos riesgos y tampoco lo acepté. Y la conclusión fue: si me retiro de la publicidad, los que pensaron que lo mío era una chiripa, algo que no estaba bien fundamentado, era verdad, y desertaba. Y no, dije, voy a demostrar que he estudiado publicidad, que estoy contribuyendo a la culturización de la publicidad, hacer de la publicidad una profesión intelectual, como lo desarrollo en uno de mis libros. Y hago en el programa, ya en Publicidad Ferrer, hago el programa cultural más importante de la televisión mexicana, que fue Encuentro. La idea era que vinieran a México las grandes figuras intelectuales y científicas para parangonarlas con sus pares en México y fuera noticia en el mundo. Si venía el director Fauvet de Le Monde, venía el periodista más importante de México y los dos tenían proyección en el mundo. Y además recreaba el espíritu de la gente de tal manera que fue un programa que, teniendo una audiencia cualitativa de no más del 12 o 14%, en las encuestas daba 20 y tantos %, porque era de estilo cultural decir, pero tú no ves Encuentro. Encuentro desfilaron las figuras más importantes de la ciencia y del pensamiento de México, junto con sus pares mexicanos. Maestro, ¿qué se considera usted? ¿Publicista, comunicólogo o comunicador? Bueno, publicista sentimentalmente, porque fue el principio de una aventura no pensada, no planeada. Comunicólogo,
absorbe la palabra comunicador, que simplemente será un tiempo verbal o adverbial de comunicología. Es decir, comunicador es fácil serlo, comunicólogo no, porque requiere una carrera que todavía no se ha estructurado en México, pero que lo están haciendo en otros sitios. Háblanos ahora del Museo del Quijote. El Museo del Quijote es una ofrenda de gratitud a México por la hospitalidad que nos brindó a quienes luchamos por la República Española y perdimos esa batalla y tuvimos que encontrar un país único que abrió las puertas de par en par a los exiliados españoles. Si no vinieron más exiliados, no fue porque México no lo quisiera. México dijo que todo aquel exiliado español que quisiera venir a México, que viniera. Lo que pasa es que los recursos económicos dieron para 4, 5 o 6 expediciones. Y entonces, pensando, ¿qué podría yo hacer? Esto es un pensamiento casi desde que empecé a tener recursos. ¿Qué haré yo para demostrarle a México la gratitud personal y colectiva de esta hazaña generosa de hospitalidad? Y pensé en un personaje no cuestionable, el personaje que identifica nuestra lengua, que nos une a todos los pueblos de habla española y que además representa un concepto ideal del tiempo y de la vida. La imaginación, instrumento del idealismo. Un mensaje para las futuras generaciones de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Primero, lo he pregonado en mis libros y en mis teorías. A diferencia de la publicidad norteamericana misma y de la mayor parte de la publicidad que se hace, que se aplica a una idea, debe de estar aplicada a un concepto. La idea es frágil y desaparece. El concepto queda. Y a un anunciante le conviene que sus mensajes, independientemente del producto que anuncien, identifiquen la firma matriz. Señor, ¿algo que quiera agregar? Pues mi profunda gratitud a la Universidad Autónoma de Nuevo León por la generosidad con la que me está honrando y el deseo mío de ser digno de ella. Gracias por su tiempo, señor.